Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Esta es una transmisión que vamos a hacer aquí en UTA Radio, en la página oficial de utaradio.com y en mi muro personal como Mayra Verónica Jiménez Montes. Hoy estamos con toda la compañía de Oscar Echeverría. Una disculpa porque estaba haciendo una entrevista con el maestro Cuitláhuac y nos demoramos un poquito, pero a ver, vamos a transmitir un poquito, por favor. Una disculpa a toda la compañía, en verdad me da muchísima pena, pero a ver, licenciado, aquí el doctor Chavarría, ¿quieren empezar a presentarse, por favor? Todos, si quieren un poquito acercarse a los micrófonos, por favor. Claro. ¿Quién quiere presentarse primero? Yo me presento. Sí. Bueno, mi nombre es Marlene Saraya Hernández Hernández, soy psicóloga y bueno, todos somos parte de Talleres Educativos Escaramujo AC, ¿vale? Entonces, bueno, en mi caso yo soy la coordinadora de proyectos en la asociación y también estoy a cargo del programa PAMBI, ¿vale? ¿Qué es el programa PAMBI? Ok, el programa PAMBI es el programa de atención a la mujer violentada. Es un programa que tiene Escaramujo, ya tiene como un año, pero ha sido el resultado de bastante esfuerzo de Escaramujo, ¿no? Que más adelante pues está vinculado con lo que mi compañera también está con otro programa, ¿no? Pero pues justamente es atención hacia las mujeres, ¿no? A través de diferentes actividades, ¿no? Bueno, en su mayoría pues somos psicólogos, ¿no? Compañera, no sé quién se va a presentar ahora. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, mi nombre es Manuel y bueno, pues funjo las funciones de secretario general en Escaramujo y quisiera aprovechar también para platicarles un poquito de pues todas las actividades que realizamos tanto en Escaramujo y en esta alianza con mi hermano Oscar Chavarría, que bueno, pues básicamente somos un grupo de locos, y locos en el sentido de que, pues bueno, no nos gusta a veces hacer las cosas a cierto modo, ¿no? Siempre buscamos el objetivo de realizar comunidad, hacer parte de trabajo comunitario, pero de una manera muy peculiar. Entre el equipo, pues bueno, nos encontramos licenciadas en educación, psicólogos, talleristas, en el sector salud. En mi caso yo soy politólogo. En mi caso de mi hermano Jesús, pues bueno, es arteterapeuta también. Y el objetivo es poder conjuntar todas estas áreas de conocimiento en beneficio de la comunidad, Ahorita comentaba mi compañera Marlene lo del programa PAMBI, que ahorita nos gustaría profundizar un poquito más. También tenemos el programa PECES, que es programa de convivencia escolar saludable. Y esta trayectoria ha sido a través de muchísimos años. Comentarles un poquito a ti y a todo tu auditorio que nosotros legalmente llevamos conformados ya, estamos el 30 de octubre, de acuerdo a nuestros estatutos, pues ya cumplimos 4 años conformados de manera legal. Sin embargo, este proyecto lleva más de 10 años, la verdad es que se ha ido cuajando poco a poco, incluso con mi hermano Jesús desde el CCH, en convergencia con situaciones de poesía, de performance. Y pues bueno, hoy da como resultado todo esto, ¿no? Y todas las personas que se han logrado aliar este proyecto en beneficio de la comunidad. ¿Quién más se presenta? Bueno, pues me presento, yo soy Denise Alejandra, soy licenciada en educación y yo soy la encargada de coordinar el programa PECES. Este programa tiene como objetivo trabajar en comunidades escolares. Trabajamos haciendo vínculos con profesores, con los alumnos, con los padres de familia, tocando temas como la violencia para desnormalizarla, para que los papás y los niños puedan identificarla y empezar a trabajar por medio de lo que es cuentacuentos, conferencias para padres, talleres para profesores. Entonces empezamos a trabajar de esta manera, con todo lo que son el sector desde educación inicial hasta lo que es media superior y superior. ¿Esto lo llevan también en instituciones públicas o todo? En ambas, públicas y privadas. Sí, trabajamos a la par.
y también tenemos capacitar a los profesores. Dotamos de herramientas para que el trabajo día a día sea mucho más fácil para ellos. Tratamos de dignificar un poco también la labor docente. Ok, ahora, ¿quién más va a presentarse? Bien, mi nombre es Óscar Chavarría, soy el director de Revelab Laboratorios de Análisis Clínicos. Hicimos una alianza, lo que es Escaramujo, Talleres Educativos Escaramujo y Revelab, para fortalecer este problema que tiene la sociedad, tanto educacional como de salud. Nosotros buscamos y hacemos la parte preventiva, tanto en comunidades como en escuelas. Principalmente nuestra función es en empresas, pero las empresas también tienen familia. Esas familias, si tienen algún problema de salud, pues van a repercutir tanto en las funciones laborales de quien los esté manteniendo. Por eso tenemos esa alianza, no solamente de la parte de salud médica, sino también a la parte de salud psicoemocional. Ok, ahora sí. Pues yo soy Jesús, soy un escaramujo que pues se dedica a generar actividades psicoeducativas, artísticas con todos mis compañeros a partir del arte. Hacemos una simbiosis entre la expresión artística y la psicología, particularmente desde el enfoque histórico-social, donde generamos ambientes de aprendizaje armónicos y buscamos llegar a cualquier parte de la República Mexicana a fin que se genere ese ambiente armónico a través de las obras de teatro, a través de los cuentacuentos, a través de los bufones. Saludos a Pancho Lin, a Chispolita, a nuestros maestros, a Roberto Vázquez, que ya viene el encuentro de teatro con la muerte, por cierto, por supuesto a Ana Lidia, que nos enseñó bufón por ahí, tantos maestros que nos han enseñado, ¿no? Pero es muy importante que se genere sobre este contexto de violencia, una violencia desmedida, una violencia que pareciera de ciencia ficción, pero que es real. Haya una respuesta, pero una respuesta no de fuego, sino una respuesta de creación, de imaginación y de inventiva. Pues, para ejemplo, está una de las compañeras que ahora es tallerista del equipo de Escaramujo. Anteriormente se acercó con nosotros por algunas situaciones que tenía personales, pero ahora ya forma parte de lo que es el programa PAMBI. Logró generar la fortaleza suficiente para que las repercusiones que tiene la violencia fueran las menores, y ahora tiene a su muchachito, a su hijo bastante bien. Ella también ya cobró mucha fuerza y pues ella se llama Iraíz. Me presento, me llamo Iraíz Pérez García y soy la que menos tengo con ellos. Me acabo de unir para formar parte del proyecto de PAMBI, precisamente para ayudar a las mujeres, ¿no?, que sufrieron un periodo de violencia y que están sometidas o que se sienten mal. De esta manera trabajar junto con ellos, dándoles talleres para que se fortalezcan también, ¿no? Y igual habiendo pasado ya por todo este proceso, yo creo que ya es, pues, no sé, me siento más afín para poder decirles que todo se puede lograr y que es más fácil, no sé, tal vez sacarlo y externar lo que nos molesta y pues alzar la voz, ¿no?, para que sea escuchada. Ok, pues ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Todo esto, pues hablar de un poquito de lo que es la violencia, cómo es que ustedes llevan a cabo este tipo de talleres a los chicos, a las familias, en donde han hecho sus presentaciones. Todos tienen diferentes carreras por lo que veo, psicólogos, eres químico. Yo te he visto pues atender gente y la verdad la verdad es que eres una persona muy humanitaria. Yo te he visto cómo atiendes a las personas en estas campañas que se han hecho en un parque que fue en un evento del Rotary más o menos, y pues toda la gente, yo recuerdo cómo se acercaba a ti y
tú creo que eras de los pocos que muy amablemente los atendía con mucha paciencia. O sea, sí es bueno que lo hagan con ese amor, con esa humanidad, con esa paciencia, porque bueno, pues no toda la gente tiene estudios, mucha gente pues ya es mayor de edad, o incluso tenerle paciencia a los niños, ¿no? Que, híjole, creo que los niños son de los más difíciles, los jóvenes que también son de los más difíciles, ¿no? Bueno, pienso yo. Entonces, no sé quién quiere empezar ahora sí. De hecho, en esa parte que estás comentando, que realizamos lo que son jornadas médicas, no solamente, como te comentaba al principio, hacemos lo que es empresas. Si vamos a una empresa es a nivel nacional, cualquier parte vamos, pero también ese sector salud que muchas veces por cuestiones económicas o desplazamientos o zonas geográficas están muy apartados, nosotros como Revelap vamos a ir a atender a ese tipo de personas y a atenderlas de una forma altruista. Y hacemos estudios médicos que les son de mucha utilidad a esas personas. Esto no solamente llevarlo a un sector privado, sino llevarlo a diferentes partes. Uno de los temas que más problemática tenemos socialmente, pues como dicen, es la violencia. Pero la violencia viene de lo que es la prevención de la salud. Por decirte, pongo un ejemplo. Una persona que se descuida y que tiene sobrepeso, pues le empiezan a hacer bullying. Una persona que no tiene el suficiente recurso económico para poder tener una alimentación adecuada, wow, el esqueleto, perdón, siempre ponen ese tipo de, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es buscar la prevención. El laboratorio cuenta con más de 3.500 pruebas diferentes para poder realizar. Y no solamente la parte médica, como te decía, si esto lo conjuntamos con la parte psicosocial, con estos programas que está realizando Escaramujo, tenemos un ganar-ganar. Ganamos nosotros porque hacemos lo que nos gusta, gana el paciente y ganamos todos en este punto, porque lo hacemos finalmente por las personas que lo necesitan. Eso está hasta ahorita. Digo, es bastante interesante porque sí es cierto, si no prevenimos esa salud, pues sí sufrimos de bullying, sufrimos no solamente bullying familiar, bullying escolar, sino también en el mismo trabajo, en la misma sociedad. Muchas veces, incluso por la estatura, por alguna enfermedad, alguna discapacidad, si se pudiera ver de esa manera, también hay mucho bullying porque hay demasiada desinformación, a pesar de que ya pues la tenemos en internet, en redes sociales. Todavía hay familias y en la actualidad hay muchos chicos que no les llama la atención pues leer, no les llama la atención informarse. En casa pues tampoco les ponen esa atención que debería, como para darles una buena educación en cuanto a alimentación, en cuanto a salud emocional, ¿no? Y que un grupo como ustedes lo lleve a cabo, creo que sí es pues bastante agradable, bastante satisfactorio, ¿no? Porque ya ni siquiera los maestros tienen esa capacidad, porque ahora con las nuevas leyes en educación, si los maestros intervienen, pues los papás dicen que ya los están violentando a los niños, ¿no? Y que más que nada con este tipo de proyectos. Sí, de hecho, bueno, consideramos que dentro de todas las experiencias que hemos tenido, en las conferencias que hemos dado con los papás, que nos hemos acercado gracias al programa, y con las diferentes actividades que hemos tenido en Cuentacuentos, ¿no? Nos damos cuenta que la violencia es algo que está todos los días, en todo momento, ¿no? En las redes de comunicación, ¿no? Hay mucha información sobre la violencia y hay mucha información que es violenta y que no sabemos que es violenta, ¿no? Entonces, incluso los mismos padres tienen una confusión entre, bueno, a lo mejor y no le pego a mi hijo, ¿no?
y yo no creo que lo violente en su desarrollo, ¿no? A lo mejor yo digo que yo no soy igual que mis papás, ¿no? Como me crearon a mí, a puro palazo, a puro golpe, ¿no? A puro castigo. Y yo digo que yo no violento a mi hijo, ¿no? Pero entonces viene la pregunta de, bueno, ¿estás seguro? Por ejemplo, un caso que poníamos mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un niño se le cae la jarra de Jamaica en un mantel blanco, que es de la abuela, hermoso, ¿no? Y de repente, ¿no? Ahí ¿qué es lo que hacemos? El niño empieza a llorar, ¿no? Y entonces, no te preocupes, o hay dos reacciones, o una, nos desesperamos o los golpeamos, ¿no? O les gritamos, ¿no? Que eso se identifica como ese tipo de violencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mamá o quien quiera que esté ahí de repente, no te preocupes, mijito, yo lo recojo, yo lo limpio? Entonces ahí les preguntamos, ¿eso es violencia o no es violencia, papás? ¿Qué es violencia? Bueno, tú que eres experta en el tema, si nos pudieras decir el concepto como tal de qué es la violencia y cuántos tipos de violencia existen. Claro. Bueno, de acuerdo con la ONU, la violencia es cualquier intención o fuerza que haga algún daño psicológico o físico hacia tu persona, hacia una persona externa o hacia un grupo de personas. Entonces, hay diferentes tipos de violencia, pero las que más, porque incluso salieron hasta nuevas, ¿no? Pero las básicas son violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual. Esas son las que se identifican, ¿no? Hay nuevas que, por ejemplo, que también dentro de esta labor de investigación acerca de la violencia, está, por ejemplo, la violencia obstétrica, ¿no? Que eso, patrimonial incluso, ¿no? Pero básicamente son esas, ¿no? ¿Y en qué momento hay que diferenciar la violencia física? Porque, bueno, yo recuerdo que en mis tiempos, pues nos daban 1 o 2 nalgadas, que eran correctivos. Yo, en mi parecer, pienso que 1 o 2 nalgadas pues, no es violencia como tal. Y hay ahora las mamás millennial o de estos chicos millennial, pues piensan que por un regaño ya es violencia, pero ¿en qué momento se convierte en violencia? Es que es violencia en todo momento. O sea, es difícil porque nosotros fuimos criados bajo tal vez una educación machista, una educación en un sentido de violencia, pero o sea, independientemente de nuestros juicios o nuestros arquetipos, como por ahí decía un hermano, independientemente de eso, la violencia es violencia desde el punto en que se ejerce una fuerza sobre el niño, desde que se le golpea. Existen estas situaciones de que de repente pues con una nalgada se le quita, no necesariamente. Lo que no está pasando con los padres millennials o lo que no está pasando con los niños es que no están asumiendo su responsabilidad. Es decir, no les dan de nalgadas, pero tampoco les sucede una consecuencia de los actos a los niños. Que si rompen algo, entonces no hay ninguna consecuencia. Que si golpean a la abuela, tampoco hay ninguna consecuencia. Y la consecuencia no tiene que ser a golpes. Si rompe algo, entonces el niño va a tener que pagarlo. Buscar los mecanismos en cómo se va a generar ese pago del niño. ¿Por qué? Porque es importante que haya una consecuencia. Pero lamentablemente se golpea y después se asoba. Se golpea y después me arrepiento de haberte pegado y entonces te compro algo. Es un doble discurso. Y ese doble discurso es lo que hace todavía más violencia. ¿Por qué? Porque el chico o la niña empiezan a generar hasta chantajes, ¿no? Empiezan a darse cuenta que pueden sacar cosas a partir de que su mamá o su papá le pegue. Y entonces en ese momento dicen, bueno, me pegó, entonces ya me va a traer por una paleta o me va a llevar al cine porque me acaba de pegar. Entonces son esas dinámicas. No se justifica de ninguna manera la violencia. Tiene que generarse los mecanismos adecuados, a diferencia que cuando están las mamás, hijo, hey, hijo, y entonces van media hora diciendo hijo, claro que se van a desesperar. Claro que se van a desesperar. A la 1, a las 2,
Y aparte los niños, a las 3, ándale. O sea, eso no es eficaz. Lo eficaz es, si no lo hace, si no recoge sus juguetes, entonces o los vendo o se van a la basura. Se acabó. ¿Qué va a hacer el niño? Pues entonces, ¿qué va a pasar a la siguiente vez? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué? Porque los niños tampoco valoran lo que hay a su alrededor, lo que les compraron, lo que les dan. ¿Sí? Entonces, se habla de que los niños sí son muy buenos, de que hay que protegerlos, sí, pero también hay que hacer que se responsabilicen de sus acciones, sin violencia. Ahora, si se les dan estas reprimendas, estas recomendaciones para evitar la violencia y aún así no entienden, ¿es justificable? Nada. Entonces, ¿qué sería justificable? Digo, yo lo pregunto porque a lo mejor me escucho muy anticuada, ¿no? Pero yo recuerdo que antes las miradas láser de las mamás era... Claro. Y entendíamos, ¿no? Cuando ya la mamá te veía de reojo, se te quedaba viendo, entendías que ya le tenías que bajar, ¿no? O cuando te enseñaba la clásica chancla de... Ahorita que lleguemos a casa y sabías que en ese momento tenías que tener ese correctivo o asumir tu responsabilidad. Incluso yo recuerdo todavía que había mamás que te decían, te estoy explicando, te vas a quemar, no te acerques ahí, te vas a lastimar, no te acerques ahí, ya te expliqué. ¿Y qué pasaba? Que el niño no entendía y hasta que solito se caía, se quemaba o algo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Decía la mamá, te voy a dar una, pero para que entiendas a la siguiente que no tenías que haberlo hecho, ya lo experimentaste y como que entendíamos en ese momento nosotros. Ahora yo me doy cuenta que en esta nueva era, pues ni siquiera les dan esa mirada láser, ni siquiera les hablan de una manera firme, no fuerte, sino firme. Y por eso los niños pienso yo que son berrinchudos, porque antes... Si te decía la mamá, no te lo voy a comprar, era no te lo compro aunque lloraras, ¿no? Pero entendías que no iba a ser de esa manera. ¿Y qué pasaba? Intentabas hacer un berrinche y de una u otra manera cuando tu mamá te llamaba la atención, dejabas de hacer el berrinche, y había veces que no te pegaban, sino nada más esa mirada o esa palabra de te dije que no y entendías. Ahora yo me doy cuenta que las mamás, como bien dices, hijo, estate quieto, hijo, no hagas esto, a ver mi vida esto, a ver mi vida lo otro, o incluso para que no den lata los bebés, los niños, les dan todo, ¿no? Entonces, también esa es una manera de violencia, pienso. En ese caso sí me gustaría profundizar un poquito, porque sería muy fácil y salir al paso el decir que los padres tienen la culpa, el decir que los papás son los culpables de las nuevas generaciones que se están gestando, que se están generando de una manera violenta. Sería muy fácil decirlo, pero sería un error. Ni los padres ni los maestros tienen la culpa en un sentido de un contexto histórico social, de una realidad que es global, que es mundial. Por todas partes en el Facebook puedes ver niños berrinchudos por cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia. Niños que les pegan a sus mamás. O sea, esto se está generando gracias a los modelos económicos, a esta geopolítica avasalladora que derrama sangre y que genera, por supuesto, actos de adoctrinamiento y de violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta gran desinformación, esta gran masa de información, ¿no? Pero al fin y al cabo es desinformación, que te da de qué, de mamar, de beber, despiertas en la mañana y entonces ya empieza una comedia, a mediodía otra comedia, y luego que si la rosa de no sé quién y que del dicho al no sé qué, y todo eso los niños lo asumen, los padres lo asumen, los profesores lo asumen, lo asumimos. O sea, porque no porque seas profesor no dejas de ver la rosa de no sé qué. O sea, es una gran... es una gran verdad. O sea, a veces pareciese que no, pero hay que visitar los espacios donde trabajamos, visitar el borde de Xochiaca, visitar las zonas rojas de la GAM, visitar Iztapalapa, estar entre los andadores y ver cómo son las peleas cotidianas, el modus vivendi de las personas. Y no es porque decidan, no es porque decidan vivir así,
sino porque hay un hacinamiento tal que genera justamente actitudes y conductas violentas. O sea, no podemos decir que los padres de esta época, porque puede ser muy memeable, ¿no? Los papás son los malos. No es cierto. Es el sistema de gobierno, es la forma como nos están implantando cómo debemos de pensar, de ser, de existir, de generar nuestra misma vida. Y eso nadie lo dice, ¿no? Nada más nos echamos la culpa a los maestros, ahora a los papás, ahora al tío Gamboí, ¿no? O sea, cada quien tiene su culpa. Pero entonces, ¿cuándo vamos a erradicar, por ejemplo, el currículum oculto en el caso de los profesorados? O sea, la violencia a la que están sometidos los maestros todos los días, durante 2 turnos, llevarse el trabajo a casa, no ver a sus hijos, después del sábado lavar y el domingo a ver si te da tiempo de sacarlos y nada más los sacas a una plaza de esas que son tiendas de raya modernas. ¿Eso es vida o es violencia? Pienso yo que eso sí es un tipo de violencia, porque no se les está inculcando algo ahora sí cultural a los niños, a los jóvenes, porque no se les enseña a leer un libro, no se les enseña a ver una obra de teatro, escuchar otro tipo de música que no sea la más comercial, ¿no? No sé si a ustedes les tocó, pero en la época de los 80s, los 90s, un poquito de la 2000, pues incluso en las escuelas te decían, te voy a dejar en la secundaria, te voy a dejar leer un libro. Casi siempre era Juan Salvador Gaviota, Aura, entre otros. Y ellos te fomentaban esa cultura a la lectura. Ahora ya no, porque en la ley de educación se tiene como que si tú haces eso, estás obligando al niño que haga algo y que tú no lo puedes obligar. Pero tampoco los padres lo están haciendo. Y a mí me ha tocado porque mi hermana es maestra y en la escuela, en una de las escuelas en las que trabaja, ella ha intentado implementar esto de una biblioteca cultural para los niños, ciertas actividades que ya no les permiten, que porque los papás no están de acuerdo a que los niños lean, que porque es mejor que les enseñen a jugar fútbol o alguna otra cosa que leer. Entonces... Híjoles, es que bueno, abusando de la palabra rápidamente, mira, para empezar el ciclo escolar, CISAC, planea, diagnóstico, sobrediagnóstico, metadiagnóstico, o sea, te piden todo eso como profesor, y aparte que tengas todo actualizado y tus expedientes y planeación y tu rúbrica y todo enarbolado y bien bonito y así que le pongas florecitas. ¿Cómo puede surgir de todo eso una inventiva de algún profesor? O sea, es una carga administrativa que ni siquiera deja generar un juego con los niños porque tiene que estar ahí. O tiene la otra opción, llevársela a su casa, no hablar con su familia, no hablar con sus hijos. Y si su hijo se acerca a los expedientes y les tira un pedazo de refresco, entonces va a haber violencia. Ya me echaste a perder los expedientes. Si es el trabajo que tenía que dejar en la escuela. O sea, ¿cómo va a haber inventivas si justamente esa dichosa descarga administrativa de la que habla el gobierno no existe? Además de que las autoridades son pequeños feudos en cada supervisión, en cada dirección, pequeños feudos que generan dinámicas violentas. La educación es violenta. Y nosotros como Escaramujo tenemos muy claro todo lo que estamos viviendo. En estos contextos sociales tenemos ese objetivo, que es trabajar en este proyecto que se llama Peces. ¿Desde qué manera lo hacemos? Desde el llegar y enseñar a la comunidad, para empezar, qué es violencia, porque la tienen tan normalizada que para ellas el discurso diario, desde la manera en cómo levantan al hijo para ir a la escuela, es una cuestión que empezamos a trabajar, que ellas como mamás, como papás, como profesores, empecemos a quitar esto que ya es muy normal para nosotros. O sea, porque realmente hablamos de violencia y ya queremos ver el golpe o queremos ver la sangre para asumir que eso es un acto violento. Desde el momento en el que como papás no asumes tu rol de dignificarte, de quererte como persona, ya estás generando violencia a ti mismo. Y es algo que nosotros como Escaramujo trabajamos mucho, el no violentarte tú como individuo.
porque pareciera que todos nos preocupamos por la violencia en la sociedad, en las mujeres, en los animales, y la violencia que ejerces día a día a tu persona. O sea, creo que nosotros es algo que hemos venido a trabajar con estos proyectos, el ubicar qué es la violencia y qué es lo que te incomoda, el cómo trabajarlo, porque hablamos algo muy claro en las conferencias, que es cómo nos perdemos como individuos cuando somos papás, cuando somos profesionistas, cuando empezamos a tener estas rutinas día a día, ¿no? ¿Qué cosas dejas de hacer que te pierdes? Porque pareciera que es un acto solo en los profesores, pero en la gente que se va 6 horas de trabajo y otras 6 en el trayecto, ¿no? Entonces llegas estresado, llegas cansado, todas estas cuestiones son las que trabajamos en estos programas. Y tiene un objetivo muy claro, que sí es acercar a la comunidad al arte. Cuando hacemos el cuentacuentos con los niños, nos ha tocado inaugurar bibliotecas, ya sea presentarles algún cuento, alguna lectura, y al mismo tiempo que se den cuenta ellos que sí viven violencia. Nos tocó un caso que a mí me encantó, que estábamos platicando sobre cómo despertaba la mamá a la niña, cómo la maestra la regañaba, y estábamos en el cuentacuentos actuando, y una niña grita, ¡la historia de mi vida! O sea, creo que ahí nos dimos cuenta que ella identificó que todo lo que vivió en menos de 5 minutos era su vida. O sea, y te das cuenta cómo los niños ya normalizaron la violencia, porque sus juegos son violentos. Y hablamos también ya de violencia de género, que es algo que ahorita impera en nuestra sociedad, pero cómo nos asumimos desde el rol de que el hombre tiene que violentar al otro, o que la mujer tiene que violentar. Les platicaba yo que apenas tuve que ir a platicar con una profesora para generar esta alianza, y me comentaba algo muy padre. Me decía, ¿sabes qué? Nosotros en esta escuela sí hacemos conferencias, los papás tienen que venir cada mes y ellos escogen al ponente. De hecho, la escuela hizo una kermés para invitar a una ponente. Entonces es algo interesante, no cualquier escuela la hace. Invitan a gente de los tribunales, algunos abogados van a visitar la escuela y les empiezan a comentar que hay un punto clave. Decían, la violencia en la mujer se espanta, dice que el hombre es violento. Cuando el hombre ataca a una mujer, normalmente las matan o por accidente, de un balazo, hay una agresión, pero hasta ahí queda. Cuando una mujer ejerce violencia contra un hombre, lleva 3 meses dándole veneno. Ya lo mató una vez, lo apuñaló y lo sigue apuñalando hasta sacar todo el odio que trae. Y es que al final de cuentas, ahí vemos una violencia que hemos vivido durante mucho tiempo y no se nos ha normalizado como que la mujer a su casita, a su papel. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde nosotras. Y no solo como ataque hacia el otro, sino primero trabajar en ti, dignificarte. De ahí la labor que tú realizas día a día, de ahí la parte emocional. Nosotros trabajamos mucho la parte artística. Yo voy a comentar la parte personal. Yo por qué decidí entrar a Escaramujo, porque cuando descubres que puedes transformar todo lo que tienes en arte, es increíble. Y el crecimiento personal de verdad es que sí es muy grande antes de descubrirlo a cuando lo realizas. Entonces, y el trabajarlo, el replicarlo en las escuelas, en las comunidades, yo creo que a lo mejor no vamos a generar cambios gigantescos, pero yo creo que la gente que trabaja con nosotros sí logra diferenciarlos, sí logra por lo menos hacer conciencia, y yo creo que algo poquito, sí se logra romper. Entonces, el trabajarlo día a día es algo que nosotros nos ha gustado hacer. Y es parte de los programas que realizamos, porque todo va en colaboración. Cuando nosotros entramos con peces, empezamos con esta parte clínica. Por ejemplo, les ofrecemos que los chicos se revisen la parte fisiológica, ¿no? Desde el oído, infecciones en garganta, todo eso. Después viene la parte emocional al alumno y también a las mamás. Por eso entra también la parte de PAMBI, porque nos damos cuenta que decimos, híjole, ¿cómo como mamá vas a trabajar ciertas cuestiones cuando estás violentada, cuando no puedes romper ciertas cosas? Entonces nosotros sí trabajamos a la par de todos nuestros programas. De ahí viene otro que se llama Vibre,
que también es para trabajar con los alumnos. ¿Quién es el que lleva a cabo estas revisiones físicas como tal, de todos ustedes? La parte clínica, la parte médica, bueno, todo lo que es la parte médica de salud en general, la veo yo. Bueno, no solo yo, sino también médicos, audiólogos, ginecólogos, que son químicos como tal. Es una gama amplia de servicios de salud que da esta área de Revelap. Ahí hacemos prácticamente todas las pruebas que se pueden hacer: rayos X, ultrasonidos, tomografías, todo ese tipo de estudios lo podemos realizar. Pero es lo que vemos. Muchos de los laboratorios de frente y de al lado solamente dicen: ven, hazte el estudio y se acabó. Pero no ven esa parte humana de las personas. Nosotros como laboratorio hemos acudido a partes de la sierra, por decir algo, donde hemos visto no sé, muchas condiciones precarias, que la gente no te paga con dinero, te paga con plátanos, te paga con lo que tiene. Es que no tengo dinero, pero muchas gracias, doctor, porque esto que me está haciendo me va a servir. Pero también otra parte de ese agradecimiento que hemos encontrado ahí, no solamente es el rezago educativo, sino también la forma de cómo viven las personas. Y en este caso, les marcamos un horario, les decimos que vamos a estar en un área, pero nos hemos dado cuenta que en las zonas más marginadas no llegan las mujeres, solamente llegan los hombres borrachos, los niños. Pero cuando se tienen que hacer pruebas ginecológicas, no van. ¿Y eso por qué? Porque no las deja ir el hombre. ¿Por cómo la va a ver una mujer, si es mujer? ¿Cómo la va a ver cómo le va a agarrar el brazo? Con ese tipo de pensamientos, obviamente, si la persona le pudimos hacer una colposcopía, un papanicolau para detectar BPH, pues ya cuando se le detecta es en una etapa muy, muy tardía. En este caso, lo que hacemos es, en este conjunto, lo del programa PAMBI para mujeres violentadas, empoderar a la mujer para poder que ella ejerza sus derechos como tal, como decía Denise, primero yo y después para los demás. Eso es lo que hemos estado buscando, ese combatir esos problemas sociales, médicos, que si lo ves de un punto de vista de cualquier enfermedad, como tú le llames, implica que tienes que gastar en ir al médico, tienes que ir el tiempo que tengas que invertirle para no realizar tus actividades laborales. Entonces eso ya sea un rezago económico. Y si en el peor de los casos, si hay un deceso, pues tienes que cubrir toda la parte funeraria. ¿Cómo se puede ver todo esto con tal vez un examen tan sencillo al año? Uno al año. ¿Cuántas veces gastamos, no sé, 1,000 pesos en una borrachera? O en unos tenis, o en un maquillaje, o algo así. La coca. La coca, precisamente. La coca. Así, tan simple, ¿no? La ida al cine. Los cigarros. Exacto. Y tú lo comparas con una prueba de laboratorio, y más si le estamos dando nosotros. No, pues a mi cara, dice, ¿Cómo voy a invertir 500 pesos en mi salud? Pero sí, 2,000 en la borrachera, o en lo que sea. oye, podrías poner en el laboratorio, te olvidaré, a la mejor. Y con eso. Así va, ¿no? Probablemente, exactamente. O le pones hora feliz de laboratorio, todo el rollo. O no sé, dile que gratis una cerveza, un Cuando estudio. Exactamente. Podría ser. Podría ser de esa forma, pero Me las acabaría todas. Pero dice, yo ya no daría nada. pero FEPRIS pues no cerraría. Pero finalmente es ese punto. Nosotros tenemos esa alianza como tal para que las personas que podamos atender tengan esa atención. O sea, no se los damos caros, son recursos económicos. Si van
llama el laboratorio que tú quieras, pasa, aquí están tus estudios, siguiente. O sea, y así pasa, ¿no? Y en este caso les damos un seguimiento. Ustedes son integrales, es decir, te haces el estudio, en ese momento pues ya te ve el especialista correspondiente y ya posteriormente viene esta parte psicológica, me imagino yo. Exactamente. O sea, de este lado te digo, o sea, hay genetistas, ginecólogos, audiólogos, una gama muy, muy amplia de especialistas. De este lado, como comentaban, que es prácticamente lo mismo, estamos trabajando con personas, psicólogos, politólogos, sociólogos, licenciados en educación, todos por un bien, el bien de la humanidad. Y así lo hemos visto, por eso hemos hecho esta alianza tan padre, tan sólida, que vamos a llegar todavía a más personas, no solamente de una forma digital o por pequeños programas, sino que esto se extienda. Nuestra meta es a nivel nacional, que esta meta, sí, exactamente, que esto tal vez soñamos mucho que se radique, pero si podemos contribuir con ese granito de arena, lo vamos a hacer mucho mejor, una calidad de vida mucho mejor. Y pues en este caso, pues si puedes enviar un poquito lo de PAMBI. Y la forma en cómo se cómo surge, porque es padrísimo cómo surge PAMBI, y todo lo que se ha trabajado con las chicas, yo creo que es algo muy, muy padre. Sí, bueno, pues surge porque metemos una convocatoria a Secretaría de Cultura, ganamos el PACMIC 2018, entramos a una escuela que se llama Escuela Primaria Rufino Tamayo. Entonces hicimos la vinculación, ¿no? Realizamos ese proyecto que se llama Revoltijo de Cuentos, con el colectivo ERA y Escaramujo, ¿no? Entonces a partir de eso fue muy padre porque nosotros realizamos un diagnóstico participativo con los chicos, con los alumnos de la Rufino Tamayo, a partir de personajes clown, ¿no? A de saber, bueno, nosotros somos todas esas profesiones, pero además pues tenemos que capacitarnos en la parte escénica, ¿no? Entonces hacemos clown, hacemos bufo, hacemos teatro experimental, ¿no? También tenemos la parte de arteterapia, y es cuando entramos en personaje de clown, ¿no? Cada uno de los que están aquí con traje, o sea, que los ven muy serios con traje, ¿no? Se caracterizan, ¿no? Así, ¿no? ¡Oye, payaso! ¿Y qué tipo de caracterizaciones utilizan? Es que es padrísimo porque, por ejemplo, en el caso de la ¿cómo se llama? En el caso de lo que es ese programa, le llamamos Revoltijo de Cuentos al final. Entras como clown a la escuela. Ya, cuando eres psicólogo y entra tu paciente, tienes que hacer un rapport. Es decir, tienes que generar una confianza con el paciente o con el pacientito, con los niños, y esa confianza a veces te lleva hasta una sesión o 2 sesiones, o no sé, o sea, pero cuando entras como clown a la primaria, en el recreo, y aparte nosotros tratamos de darle vida a esas personalidades que tenemos y construyendo los personajes, entonces son clowns con diferentes personalidades que van atrayendo a diferente tipo de niños. Por ejemplo, las niñas como fresitas se van con Denise, ¿no? Los niños así como que reggaetoneros, como reggaetoneros, pues a lo mejor se van con Iván, se fueron con Iván. No, con los más molestones. No, los más molestones fueron contigo también. Entonces, aparte de eso, los rockerones, los metaleros, los niños góticos, ¿con quién se van? Yo creo con ellos. O sea, sí pregunto porque sí hay niños góticos. de todo. ¿Y qué sucede? Sucede un efecto de identificación. Entramos al recreo, entramos como clowns, y de pronto, de todo ese juego, de todo ese, traemos un títere, traemos cualquier cosa, nos podemos platicar con ellos, empiezan a decir cosas como, oye, mi mamá me pega. O de pronto les preguntas, ¿y cómo están? ¿Qué tal en su casa? Mi papá siempre se toma muchas cervezas. O de pronto, oigan, ¿y qué tal la escuela? Es
que el maestro siempre nos grita. Empiezan a generar y a darnos los elementos que después se volvieron cuentos. Tenemos 6 cuentos que creamos justamente a partir de ese ejercicio, de un ejercicio de estar extrayendo todos estos testimonios de los pequeños y se los devolvimos. O sea, son de su propia autoría Así todos es, estos cuentos. Así es. Sí. Cuando se los devuelves, pues, o sea, si con los papás fue espeluznante, los papás dijeron, ¿y de dónde sacaron esos cuentos? ¡Qué imaginación! ¿De dónde cree, señora? Pues, sus hijos nos los contaron, ¿no? O sea, pero justamente los volvimos cuentos para que los padres se dieran cuenta. Y los niños obviamente lo resolvían. Les dábamos una forma diferente de resolver su conflicto. Y entonces es cuando surge este no a la violencia, cuando conocemos a Iraís en esta situación de la no violencia. Ella se acerca con nosotros a un proceso terapéutico y de pronto nos damos cuenta que Iraís sabe hacer encuadernado, sabe hacer filigrana, sabe hacer alebrijes, también hace pozole, ¿no? ¿Qué no sabe hacer? Sabe hacer muchísimas cosas. Y de pronto dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos un taller donde ella sea la profesora, imparte el taller y de pronto también haya un conversatorio de violencia con alguna de las psicólogas? Entonces en un extremo se coloca la psicóloga, en otro extremo se coloca la profesora y empieza a generarse esa enseñanza de alebrijes, pero además la psicóloga empieza a generar ese conversatorio. Sí, y es que, bueno, ¿cómo lo descubrimos? Que eso me gustaría enfatizar, la verdad, porque no es algo, bueno, no es que sea común o no común, ¿no? Pero cuando Iraí se acerca con nosotros, comenta obviamente la parte económica y dice, bueno, es que no tengo, ¿no? No es sustentable para mí pagar tanto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ok. Nosotros estamos en contra del asistencialismo porque brinda pasividad a la gente. Así es. En lugar de brindarle una responsabilidad que empiece a asumir, ¿no? O sea, a lo mejor lo que comentaban también mis compañeros, ¿no? De me asumo, ¿cómo me empiezo a asumir? Entonces, dentro de este trabajo terapéutico, para que pueda comenzar es cómo yo me voy a asumir, qué voy a dar, ¿no? Para que haya ese intercambio recíproco, porque si no, entonces también el psicólogo no se dignifica como profesional. Ajá. Entonces, en esta medida, realmente desde ahí empezó Iraí su decisión. ¿Por qué? A ver, que nos cuenta, que no habla. No, es que es un poco recordarlo y ir como viendo las etapas de la evolución a lo mejor. Porque sí, tomar la decisión de la terapia ya la había tomado mucho tiempo atrás, pero no se podía dar porque estaba en un proceso legal. Entonces, como tal, pues era un poco complicado, y aparte de la economía, porque también tenía que ver cuestiones de salud de mi hijo, que me tenía que comprar medicamentos, cremas y todo eso, porque tienen un problema de la piel. Entonces, cuando me acerco a ellos, que los veo en la escuela, ya tenía el conocimiento de que existían, porque en el Faro de Oriente ellos también trabajan, y entonces pues yo los veía, pero como tal no me podía acercar. Entonces ya cuando decido acercarme, y ahora sí que un poco tomando la decisión de que no me importa lo que piensen los demás, y me acerco. Sí, o sea, ya no, llegué con ellos, y sí fue esa parte en donde pues quería tomar la terapia para sentirme mejor, para un poco ya despejarme de tantos problemas que ya me tenía como agobiada, y de ayudar más que nada un cambio para mi hijo, ¿no? Porque no quería que repitiera los mismos patrones, para que no se repitiera la misma historia. Entonces, después de ciertas sesiones empezamos a ver que funcionaba esa parte en donde yo les dije, es que no les puedo pagar lo que debería de ser, pero pues a lo mejor les traigo, no sé, algo que yo sepa hacer. Entonces empecé como a intercambiar que los títeres, y empecé a hacer cosas, y ellos, no sé, se dieron cuenta, yo me imagino. Sí, éramos. Hace títeres con estambre. Mira, es bastante interesante y me gusta el proyecto de ustedes porque también pues yo en algún momento he tomado terapias, tanatólogas, psicólogas, etcétera, y es exactamente lo que ustedes dicen, casi no hacen esa técnica que ustedes están llevando a cabo. Yo llegaba y muchos pacientes lo he visto y con muchos psicólogos que iba, y es tu hora de tu cita, el doctor sentado en su sillón
Y a ver, cuéntame y vamos a escribir, ¿no? Era la clásica entrevista. Muchos de ellos eran dibújame, nada más crea historias, pero no te lo implementaban con otros ejercicios. Entonces no había esa interacción, pues psicólogo-paciente, y muchas personas como yo no sentían ese avance, ¿no? Decías, bueno, o sea, ¿qué pasa? Y yo me doy cuenta que ahorita con toda la conversación de ustedes, que en este proyecto es lo que ustedes hacen, esa confianza y hacer que la persona o el paciente se abra con ustedes, porque muchas veces hay pacientes que van por algo, por cualquier problema, una ruptura, lo que sea, ¿no? Que hayan vivido, pero cuando el psicólogo no tiene esa facilidad de palabra, pues el paciente que hace se cierra más. ¿Por qué? Porque ya no le convence, porque no se siente como, no protegido, sino como que siente que el especialista no le está dando la importancia, ¿no? Para muchos psicólogos, para muchos especialistas, es un paciente más, es un número más, es una consulta más. Yo conozco, híjole, desde consultas desde 500, 600 hasta 3,000 pesos la hora, y son psicólogos que te dicen, bueno, no llegaste a la hora, 5 minutos, te la cobro, pero ya no te la doy. O terminan sus 60 minutos y bueno, seguimos después, pero no te permiten autoanalizarte, simplemente lo sacas, pero no te autoanalizas. Y con ustedes yo veo que es lo que permiten todos estos tipos de implementación de talleres de alebrijes, ¿no? Que al hacer estos alebrijes, estas figuras, todo lo que hacen, lo convierten en arte. Ese dolor, ese sufrimiento que están viviendo tanto niños, jóvenes como personas adultas, lo convierten en arte, se aprenden a conocer, ¿no? Y más aparte, bueno, pues esta ayuda psicológica que ustedes le dan, y que aquí el doctor Chavarría pues también ayuda mucho en cuestiones de estudios, ¿no? Y que crea esa confianza para que las personas regresen con ustedes. Pienso yo, porque sí, ¿cuántos laboratorios, como yo les decía hace rato, Lapi, Polanco, etcétera, etcétera? Bueno, hágase sus estudios, se entregan y hasta ahí, ¿no? Igual consultas médicas, talleres. Yo he tenido la oportunidad de ir a talleres en distintos centros culturales, pero nada más haces la figura, pero no encuentras esa parte del arte, o haces lo que el maestro te dice, haces esta técnica, pero no te permite a ti como que realizar una expresión como tal, ¿no? Y veo que aquí, bueno, ustedes es lo que hacen, y qué bonito es que una persona que haya vivido algún tipo de violencia, algún patrón emocional, que esté participando con ustedes, porque pienso yo que es la mejor manera de llegar al corazón de las personas, porque muchos psicólogos, y se los comento yo, son muy buenos, pero no lo han experimentado en carne propia, no han experimentado una pérdida, no han experimentado un duelo, un rompimiento, una violación, alguna agresión sexual, algún tipo de violencia. Y cuando les llega un paciente de esta índole, no saben cómo manejar esa parte del paciente, y los pacientes dejan de ir efectivamente porque no sienten esa empatía del especialista, ¿no? Creo que ahora el tipo de violencia, pues no solamente, como decían, físico, sino psicológico, verbal, porque muchas veces también la manera en que nosotros hablamos con los demás, tal vez inconscientemente estamos generando una violencia, o estamos incomodando a la otra persona que se siente violentada, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que son infieles, que tienen un matrimonio y tienen esta infidelidad y arrasan a los niños, ¿no? Y que con ustedes estos niños, pues, híjole, mi papá esto, mi mamá aquello, ¿no? Y que es la manera en que Bailan el delfín. Así, digo, qué complicada es, pero qué interesante propuesta tienen ustedes, de verdad. Es la primera vez que yo veo una propuesta de esta índole, porque incluso yo llegué a ir a terapia psicológica, y aparte vi personas que fueron ahí en una institución que es el AMPA, por súper lejísimos, ahorita no recuerdo bien el nombre,
tienen grupos, pero no llevan a cabo pues este tipo de actividades, únicamente es la terapia grupal, es decir, vas, hablas como estos grupos de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, pero nada más vas, hablas, se termina. Actualmente nosotros estamos buscando patrocinios al respecto del programa PAMBI. Es que esta búsqueda de patrocinios ha sido una búsqueda muy interesante porque ha sido muy fraterna. La búsqueda de patrocinios ha sido hasta con la birria Don Kiko. Si Don Kiko por ahí, si Mima y Javier y Nacho por ahí nos ven, saludos a ellos. ¿Por qué? Porque esta búsqueda de patrocinios ha sido con la gente, con los mismos compañeros, con los mismos amigos que ya tenemos de años y que saben que hemos generado trabajo, ¿no? Entonces, es desde la birria hasta a lo mejor una tlapalería, a lo mejor un negocio de aluminio, o sea, todas estas personas se están sumando a lo que es el programa PAMBI. ¿Para qué? Para que podamos llegar a más mujeres, para que la única chamba de la compañera Eraís y la psicóloga sea el PAMBI, para que realmente tenga una fortaleza y una sostenibilidad muy importante. ¿Por qué? Porque si logramos eso, vamos a poder llegar cada vez a más territorios. ¿Dónde lo trabajamos? Lo trabajamos cerca del Faro, por ejemplo, de Santa Marta, Caquitla, ¿no? Lo trabajamos en Los Reyes La Paz, lo trabajamos en Iztapalapa, pero lo trabajamos en zonas, pues, híjoles, que tienen bastante violencia. O sea, sabemos que la violencia no discrimina entre clases sociales, sin embargo son diferentes tipos de violencia. La clase social es violencia, ¿sí? O sea, desde el punto de las clases sociales que generan violencia, asimismo, estamos hacinados, estamos en la periferia de la ciudad, ¿no? Cerca de Nezahualcóyotl, que también ahí en el borde de Xochiaca estamos haciendo trabajo, algo maravilloso. Ayer hicimos un conversatorio de violencia en una primaria y por eso buscamos justamente esos patrocinios. Uno de los niños se levantó y con todo valor y pundonor dijo, pues en mi casa pasa esto y esto y esto y suceden estas cuestiones. Hubo reacciones de todo tipo, incluso reacciones violentas en que las mamás decían, oye, pues yo así no trato a mis hijos. Claro, pero entonces cuando se entiende el fenómeno, cuando se arropa y se dice, qué valiente eres, compañero, la mamá como que reacciona y dice, ok, es diferente a mí, pero no por eso no me va a tocar a mí la violencia, porque de una u otra forma, también desde la actitud que tenía esa mamá, tenía violencia para el niño. Entonces, ese programa estamos tratando de impulsarlo a donde más se pueda. ¿En dónde hemos estado? Hemos estado en Santa María Huatulco, en Finca Alemania, saludos a Cándido, en medio de la sierra, ahí con los compañeros de Codedi, en medio de la sierra hay una escuela de artes, hay una cosa maravillosa, y hay una escuela de artes, de por sí el viaje está bien lejos y luego de repente tienes que subir 3 horas más, es algo bien divertido pero pesado. Sin embargo, ahí hemos estado con ellos haciendo talleres para los maestros, haciendo trabajo para la comunidad. También hemos estado en Coahuila, en las normales experimentales de por allá con los compañeros de Coahuila, en Acaponeta, en Izcaquistla, Puebla, se ha estado en Oaxaca, en toda la Mixtecalta, Yuyusa, Coixtlahuaca, Tamazulapa, Tejupan, también en San Juan de la Villa. Apenas fuimos ahí con la directora Nancy, la directora de Cultura de ahí del municipio de San Juan de la Villa, y se ha desarrollado justamente todo este tipo de actividades. ¿Por qué buscamos el patrocinio? Porque generalmente cuando nos invitan les decimos, no se preocupen, denos de comer y denos dónde quedarnos y vamos. O sea, sí, claro, pero en este caso queremos que sea sostenible, sustentable para Eraís y para la estructura administrativa que se va a generar a partir de la atención a todas las mujeres. Hay vínculos también a nivel de leyes, a nivel jurídico, donde si hay una situación que lo pide, pues también se hace la canalización hacia ese departamento. Y obviamente, si se necesita algún tipo de estudios, aquí con mi hermano
Chavarría. Muy serio. Con mi amigo Chavarría, Muy que serio. ahorita le vamos a contar un chiste. que también nos apoya en esa parte. Entonces, sí, justamente para hacerlo integral, buscando cada vez mayores alternativas y generando algo muy fuerte, algo muy poderoso, algo que cree comunidad, que cree colectivo. Sí, Nos porque... piden que comentemos el proceso de los alebrijes. A ver, primero eso y después lo explayo, por favor. Bueno, es que la visión con la parte profesional también con los colegas en el área de la salud, creo que a veces tiende a ser hacia una línea, ¿no? La visión que tiene Escaramujo es diferente, es desde una visión social. Ajá. Nosotros creemos que no solamente para que haya un crecimiento psicológico y de desarrollo personal, no solamente es la interpretación o verbalización, sino es la acción, es la concretización en algo, ya sea en alebrijes, ya sea en... Ay, por favor, Están hermosos. A ver. No, sí. Chavarría. ¿Es el estudio? A ver, duéleme la boca. Tengo el cabello rosa. ¿Será malo? Ay, Chavarría, te ves guapo. Es para que se ríe un poquito aquí. Creo que es el más serio de todos. Sí. Yo me siento medio fumado. Mi color no me ayuda. Yo quiero ser gótico. Quiero ser gótico y mira cómo sale. Oye, sí se parece a de la película de Chico, que es de La Llorona y todo esto, que salen los alebrijes. ¿Qué? No, ajá, no, el pavo rifa, ¿no? Ajá, el de la película de la Nahuala, la leyenda de la Nahuala, la Llorona. El del pavo rifa, ajá. y que siempre está en ese... Se pareciera, pero este es original. Por los colores. ¿Y cómo es el proceso? Sí. Lo del proceso de los alebrijes, pues cuando me comentaron ellos que se quería dar los talleres, fue así como, yo voy a dar taller, bueno, a lo mejor. Entonces, el hacerme la idea de darles clase, pensé lo de los alebrijes y dije, pues un poquito hacerlo como yo lo viví. Y les planteé a los muchachos, ¿saben qué? Tienen que pensar en qué es lo que a ustedes les causa miedo, temor, o a lo mejor tienen una vivencia que les perjudicó en algún momento. Y ustedes pueden hacer algo para mejorar, y entonces sáquenlo a través de la alebrije, ¿no? Háganme un dibujo con 3 animales que represente el miedo o la angustia o alguna, no sé, fobia que tuvieran. Entonces ellos al momento de estar dibujando, yo creo que no pensaron que hacer alebrije fuera de esa manera, porque sí les costó trabajo como sacar y pensar y todo eso, pero en el momento en que empezamos a trabajarlo y empezaron a decir a las características de los animales, el por qué sí era, o sea, hubo una muchacha que dijo, es que yo puse una cucaracha, puse un 100 pies y no sé por qué, ¿no? Y ya cuando lo empezó a hablar, dijo, no, es que yo me siento así, es que mi mamá sí, no sé qué, y empezaron a sacar las cosas y de repente ya estaban llorando todos, ¿no? O sea, todos empezaron a sacar lo que sentían y a darse cuenta de que el trabajarlo les iba a servir de algo, ¿no? Y empezar a hacer la pieza, muchos no querían ni siquiera tocarla porque de plano les causaba como ese temor, ¿no? O sea, ellos no querían ya ni verla, ni pintarla, ni nada, y hasta decían, yo lo tengo, pero no lo quiero trabajar, lo tengo volteado, no lo quiero ni ver porque todavía me duele, todavía me cuesta trabajo. Y eso fue en parte lo que trabajamos con la cuestión de los alebrijes, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico, justamente eso se busca, un proceso simbólico, un proceso que genere una modificación en tu esquema de pensamiento a partir del arte, a partir de esa interpretación y reinterpretación fenomenológica, es decir, de cada uno de los participantes de ese proceso, y que da como resultado justamente tal vez eliminar un miedo, tal vez comprenderlo, tal vez verlo de una manera totalmente distinta, que tal vez incluso que puedas pensarlo y verlo sin que ya te dañe. Y son cosas que pasaron dentro del taller. Maravilloso, ver a las chicas con una fortaleza distinta, ver a las chicas con una fortaleza en la cual
al principio llegaron de una manera, lloraron mucho, generaron bastante, y creo que no solamente ellas crecieron las psicólogas, creció Yasmín, pero también creció aquí la compañera Iraís, porque a veces nos decía, es que ya no sé qué hacer con él, ya no sé qué hacer, ya estoy, o sea, no, ya no quiero, pero justamente en ese proceso, con él, ella misma también estaba aprendiendo. A ver, aquí ahora el querido doctor Oscar, aquí, que está muy serio, que nos dé un mensaje con el alebrije, no sé. No quiero hacer el arquito. Pero bueno, sí, porque si no me Chao. ¿Cómo se llama? Se llama doping. Y ahora, ¿esto dónde lo van a presentar, este proyecto? Este proyecto lo presentamos en diversas instancias. Pero ahorita van a hacer, creo que una obra de teatro, ¿no? Oh, sí, no. Tenemos bastantes actividades. A ver, cuéntenme. Tenemos las actividades desde lo que es el 31 de octubre, que empezamos a compartir una serie del Encuentro de Teatro con la Muerte. Después el 9 de noviembre en el Super H, en el Gilicus, ahí en la Cuarta y Sor Juana. La del 31 va a ser en San Vicente, Chicolhuapan. Así también vamos a estar presentando en el Foro Roberto Vázquez Montoya, en Casa Maja. ¿Esa en dónde está? Está en la Chimalhuacán y calle Montaña número 77. Y también vamos a estar en el Foro Tomás, de parte de Utopía Urbana, en calle Unión, ahí en Iztacalco. Y todos los domingos la compañera está dando alebrijes en Super H, ahí en Sor Juana y Cuarta Avenida, casi Cuarta, y se va a estar dando funciones de teatro ahí con los compañeros de Super H. Este fin de semana va a estar Pancholín y Chispolita, el escuadrón mete la pata, con entre cuentos y payasadas. ¿Y quiénes interpretan? ¿Quiénes interpretan? En este caso, Pancholín y Chispolita son nuestros maestros que nos enseñaron a hacer clown, que nos compartieron cosas muy bonitas y van a estar ahí presentando para nosotros. Bueno, obviamente para todo el público, pero a nosotros siempre nos gusta estar ahí cuando hacen esas obras. Sí, ya lo vimos como 3 veces, pero por favor. También, quienes interpretamos, voy a estar en la UES el día 2 de octubre y tenemos conferencias ya confirmadas del programa Peces, con una conferencia que se llama Inteligencia contra Bullying. En la UES, en la Universidad de Estudios Superiores, ahí en Los Reyes La Paz, vamos a hacer un personaje que se llama el Lic Pandemias. Y el Lic Pandemias, pues se lo debe todo a la política y por supuesto a su mamá y a su papá, ¿no? Entonces es un personaje bufón que va a estar haciendo ahí cosas interesantes ahí en la UES, y vamos a estar haciendo las conferencias en las escuelas de Los Reyes La Paz. Yo creo que a partir del mes de octubre. Tenemos conferencia el mismo 2 en la secundaria 300. En Los Reyes La Paz. Tenemos conferencia. Y los que van a ser al público abierto son los domingos. Todos los domingos, todos los domingos a partir de las 2 de la tarde, ahí en Nezahualcóyotl, en Sor Juana, casi Cuarta Avenida, en el Café Super H. Ahí. Yo vivo por allá y no sabía que sí. Vamos a empezar allá el domingo. Para el domingo. Si quieres ya te inscribimos aquí con Iraís. Empezamos el taller de alebrijes el día domingo y va a estar padrísimo. A las 12. Yo voy a hacer de esas figuras bien bizarras, como que perfecto, que no tienen figura, no sé. Están increíbles, ¿no? Está padrísimo. Ese es el objetivo del alebrije. No, y cuando lo trabajan con niños, porque Iraís fue la maestra también de alebrijes en el curso de verano, no, los niños estaban apasionados. Primero, como dice el proceso, los dibujaban. Y ya empezaron, sí, la cucaracha. Y yo creo que también no se lo imaginaban. Y ya cuando les tocaba el periódico y todo era como que, pues mejor un perro. O sea, ya mejor esto. Pero al final cuando vieron lo que hicieron, estaban, pero súper emocionados. Y era así como que ese lo hice yo. Y
sí les gustó. ¿Y todos ustedes interpretan en algún momento? Sí. Sí. También aquí. Sí. Él interpreta al químico. Actúo en esa parte Y le sale bien chido. Él actúa que le saca sangre a los niños. Ajá, es muy realista. Y los con niños. y con mucha seriedad. sobre- Exactamente. Pero bueno, también en esta parte de las presentaciones donde vamos a estar, este sábado 28 vamos a estar en San Vicente Chipolapa. En el Kinder, uy, se me fue el nombre. Vamos a estar colaborando con Fundación Miras. Vamos a estar ahí igual dando servicios médicos de todo tipo. Les paso los datos en la descripción del video. También vamos a estar dando atención en los módulos de atención de la Colonia Guerrero y en la Secretaría de Salud de la Delegación Cuauhtémoc. Tenemos un convenio de salud que si van a los centros de salud y no tienen el estudio que tienen que realizarse, la Secretaría de Salud de la Delegación Cuauhtémoc y Revelap les van a hacer un descuento mucho mayor en apoyo a su salud. El chiste es de que se hagan los estudios y puedan tener ese resultado que les puede dar certidumbre. Ajá. O sea, va a ser un paquete integral. Sí, exactamente. O sea, el convenio con la Secretaría de Salud ya está. Si llegan a las direcciones que vamos a dar, que está muy cerca de Montecoyolla o que está en la delegación Cuauhtémoc, les vamos a hacer un descuento prácticamente del 50%, porque es el convenio que tenemos. O más. Nosotros no pasamos por la. ¡Ay, digo! Me estoy buscando por dónde. Bueno, de menos un casquete corto, sí. Exacto. Pues invítenos a sus escuelas, invítenos a sus espacios. 100% nos gusta hacer comunidad. Exacto. O sea, sí nos gusta ir a las escuelas de paga porque nos pagan, ¿no? Sí. Nos gusta ir a las de gobierno. a las de gobierno porque nos pagan, pero también cuando se trata de una colonia popular, si tienen esa necesidad de generar algún espectáculo para sus hijos, a invitarnos a dar algún taller o alguna conferencia en un comité vecinal, que es padrísimo cuando nos invitan a ese tipo de instancias, con mucho gusto. Simplemente pues contáctenos, hacemos cuentacuentos con base a la técnica de improvisación, la cual pues aprendimos por parte de Complot de Escena, los compañeros de Improlucha, Omar Medina, mi maestro José Luis Saldaña, y pues a las escuelas, ¿no? A los profesores tenemos un programa, bueno, un pequeño espectáculo que se llama Cuentacuentos a tu aula, donde se cuenta uno de estos cuentos que tienen que ver ya sea con acoso, con violencia en el aula, con situaciones de riesgo, con abuso sexual. Se cuenta esa historia y después de contarla se trabaja con el grupo de una manera que puedan representar, ya sea de manera simbólica, ya sea escrita o a través del dibujo, depende de las edades de los niños. Entonces, por un lado se genera esta parte artística y por otro desarrollamos esta parte psicoeducativa para que amarre ahí la situación con los pequeñitos, ¿no? Por otro lado, pues sí, invítenos a las prepas, invítenos a las universidades. En LIC Pandemias tenemos varias cosas en escena. Tenemos De qué va la vida, que va a estar ahorita en estos lugares que acabamos de repetir. Tenemos también el LIC Pandemias, tenemos La muerte del presidente y algunas otras cosas en escena también. Deberían de hacer uno de relaciones tóxicas para adolescentes y para... El de falta de sueño. Sí. O sea, de verdad, Y tenemos sí. una conferencia que se llama Del sexo y otros demonios. Pero sería muy interesante que lo hicieran con los con esta parte de los títeres. De hecho, nuestras conferencias le llamamos funciones vértigo a efecto de los proyectos que la compañera Marlene nos brinda o nos dice, nos orienta para, ¿saben qué? Pónganle así porque así suena más bonito, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que funciones vértigo sí es como muy, muy específico. No es que lleguemos así de trajecito y qué bonito, no. ¿Cómo son las conferencias? Ya sea que lleguemos con una nariz de clown, o sea que lleguemos con un atavio de bufón,
o algún personaje, o simplemente llegamos con un maquillaje o maquillados de alguna manera. Eso nos permite romper bastante con ese... Buenas tardes, jóvenes, vamos a comenzar con esta teoría del amor. El amor es importante porque... O sea, y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo cada vez que me acuerdo que empezaban esas conferencias en la secundaria, yo decía, vamos a dormirnos, ¿no? O sea, y sí, te dormías, de verdad, ¿no? Sí, era broma. No era broma, de verdad te dormías. Y llegaban, no, o sea, que van a venir de no sé dónde. Ah, bueno. ¿Y saben qué? No se drogue, porque drogarse es malo. Ajá, y como no quitan la esquina donde venden la droga y donde venden el licor y donde todo el tiempo está. ¿Y por qué no ponen una casa de cultura donde está eso, no? O sea, el acceso a la cultura en el oriente de la Ciudad de México está totalmente relegado. No hay acceso a la cultura. No hay un programa real de creación de públicos. No nada más por regalar boletos crean que va a ir la gente. ¿Sale? Entonces no hay un fomento. Entonces toda esa parte es lo que queremos generar. Queremos generar comunidad y por supuesto hermanándonos con compañeros como Utopía Urbana, ¿no? Esta red de encuentros teatrales que es Encuerarte, con los compañeros de Nova, de Pin House, bueno, de Roberto Vázquez ya lo mencionamos, Escuadrón Mete la Pata. Digo, afortunadamente en todo este camino pues hemos tenido grandes amigos que nos han dejado grandes enseñanzas, hemos podido compartir hasta escenario con ellos también, que ha sido muy gratificante. Y creo que también es enaltecer, pero no en un sentido del ego, sino enaltecer el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque también como nosotros, hay otros compañeros allá afuera que desde su espacio pues también están haciendo actividades, están creando esta comunidad que nosotros, a final de cuentas nosotros somos quienes pues caminamos la calle, ¿no? Pueden haber programas institucionales, programas oficialistas, programas de gobierno, pero realmente no tienen como ese pulso y esa esencia de lo que nosotros como comunidad vivimos a diario. Y es por eso que pues han surgido este tipo de programas. Y buscamos ahorita esta parte, por ejemplo, del patrocinio para el programa PAMBI con la misma comunidad, porque es un hablar de tú por tú. Vas a una institución y digo, bueno, por mencionar algo, nosotros tuvimos las OSC, tuvimos un bonito regalo del 14 de febrero, que fue un memorándum que pues, se envió a todas las secretarías, donde pues bueno, se decía, es que ahorita no autorice ningún tipo de recurso económico, yo creo que hasta inclusive material, para las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas entre la misma comunidad tenemos que sacar a flote y pues buscar las soluciones a las diferentes problemáticas que tenemos. Yo digo que qué interesante, me da mucho gusto ver que están muy desenvueltos en esta situación. Me da, no sé, ver aquí a Oscar como muy serio, como muy... Saludos a Gaby que nos está viendo. Marta. En esta Marta. parte también para vacar recursos económicos le hemos fomentado a las empresas dar esta parte. Les decimos, te vamos a dar un estudio en tanto, pero te lo vamos a dar en dos tantos. Porque ese segundo tanto se lo vamos a dar a la comunidad. O sea, la empresa es socialmente responsable, pero también ahí se fomenta para poder dar esa atención a las personas que lo necesitan. Pues llama a todas las empresas, digo, va a haber quien los vea, que nos esté escuchando. Por ahí yo tengo algunos que se dedican a los autotransportes, donde antes yo trabajaba en un despacho, se llevaban autotransportes. Entonces para ellos es muy importante toda esta salud de sus operadores y obviamente siempre buscan esos paquetes donde se haga el antidoping, cierto tipo de análisis. Que puedan ponerse guantecitos para manejar. Agarro bien el volante. Sí, no tienes. Bueno, a lo mejor, ¿no? Una nueva modalidad. Cuando sepas autotransporte, ¿no? Se agarro bien el volante. Y eso es lo que hacemos, porque nos basamos prácticamente en las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también las normas mexicanas. Para que una empresa funcione necesita que estar dentro de esas normas. La norma 030, la norma 035, que actualmente en el 2018 es vigente,
que habla precisamente del comportamiento psicosocial que puede tener una persona dentro de su estado de trabajo. Porque si le hacemos burla a una persona, ya decimos, es acoso laboral, pero ya está normatizado todo esto. Podemos hacer rezagos, que una persona no vaya, pero ya está normatizado para poder que la empresa tenga esa producción. Como dices, en la parte automotriz, en la parte aeronáutica, en la parte alimenticia, en todas esas áreas entra lo que es Revelar. Es una empresa que da atención empresarial en lo que es salud laboral y medicina del trabajo, dentro de muchas áreas más que tiene, como genética, alimentos, audiología, la parte de neumología, que es muy importante. Todos respiramos y no tenemos... Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, nos damos. ¿Qué tenemos? Lo que respiramos. ¿Tiene redes sociales, Revelar? Sí, tiene una página revelar-sb.com y ¿qué más? Facebook, Twitter, Instagram. Facebook nos pueden seguir en revelar-sb. ¿Qué más nos pueden seguir? Prácticamente, si tienen dudas, se las podemos atender en los teléfonos 5919-9261, es de la oficina, y por WhatsApp el 55 48 41 73 86. Yo quisiera hacer un llamado en función de la parte de la salud, que creo que es muy importante. Siempre se da esta parte, y por norma, ¿no? Como lo menciona mi hermano Oscar, por norma ya está que se tiene que atender a los trabajadores, pero hay algo muy triste dentro de lo que es la educación en México, y tenemos que decirlo. El magisterio, ya sea nacional, estatal o quien tú quieras, está totalmente relegado a las situaciones de salud. Hay un sinfín de padecimientos de los profesores, hay psiquiátricos con alas específicas de profesores, y lo único que hacen tanto sindicatos como gobierno es: ya te hice otro hospital para que te vayas a atender, para que cuando te pensiones y te jubiles ya puedas ir a atenderte, porque ahorita necesitas estar haciendo planeaciones. Aquí la intención sería que se pudiera legislar a favor de los trabajadores de la educación, y que empresas como la de mi hermano pudieran bajar a las escuelas a tomar esas muestras y saber cómo están los profesores, saber cómo están, y tener esa actividad preventiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sinfín de situaciones dentro del ISSSTE, dentro del seguro, dentro del ISEMIN, donde el profesor tiene que hacer la cita y luego tiene que ir bien temprano. O sea, son cosas muy complejas que a su vez también desgastan a la misma comunidad, ¿no?, educativa. Claro, y que también toda la parte sobre los síntomas físicos que puede tener alguna persona también están vinculados con la parte emocional, ¿no?, la parte psicológica. Entonces, por una o por otro lado, ¿no? Si a lo mejor me duele mucho la cabeza, si me duele mi espalda, y es momento de empezar a decir, bueno, creo que necesito atenderme, ¿no? Porque literalmente está en juego mi vida, ¿no? Así es. Entonces, esto es en un sentido para prevenir y para detectar alguna situación que puede intervenirse, ¿no? Que yo creo que todo está relacionado con una parte social, ¿no? Y lo vemos con las personas que no se acercan a hacer la parte ginecológica, ¿no? Una exploración, por ejemplo, también, ¿no?, mamaria, ¿no? Entonces, es complejo en este sentido, pero es necesario abordarlo, es necesario actuar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre nos quejamos, ¿no? Es cierto, la parte gubernamental, la parte política siempre está permeando todo esto, pero Escaramujo creo que da esta propuesta a ser este mediador o esa vinculación con la gente y decir, bueno, ¿no? Nosotros no somos tus salvadores, porque nosotros no somos eso,
¿no? No venimos a asistirte meramente, sino venimos a acompañarte, porque también nosotros somos pueblo, somos sociedad, ¿vale? Entonces, en ese compartir y crecemos, ¿no? Ok, me dice Shower Verbal, primero saludos a los escaramujos y Hola. qué busca Hola. generar con el programa de peces. Eso es para ti. Eso es ya. para ti. Pues lo que queremos generar es realmente sí que haya un cambio en las cuestiones de que los papás, los alumnos dejen de normalizar la violencia y que empiecen a ver por ellos mismos. De verdad era lo que platicábamos hace rato. Evitaríamos muchas cuestiones si empezáramos a trabajar en nosotros. Entonces, el programa tiene como objetivo principal el quitar la violencia, el dejar de normalizarla, el empezar a trabajar en comunidad escolar, pero como una comunidad real. Empezar a darnos cuenta cuál es esa alianza entre los maestros, los papás, porque pareciera que se ven como enemigos, ¿no? Pareciera que el papá y el maestro son enemigos, que el maestro le habla mal del papá y el papá no, tu maestra está loca, ¿no? O sea, desde estos discursos, es que son discursos cotidianos. Nos encontramos en estas cuestiones donde mamá, es que la maestra me pidió, ay, ¿para qué lo quiere? Está loca, esa vieja, no le hagas caso, ¿no? Y entras al aula y te das cuenta que la maestra también está siendo violentada por sus alumnos, y cómo la maestra llega y se quiere dignificar si el papá no lo hace, ¿no? Y a la vez la maestra, ¿no? Quiere asumir el rol de mamá. Entonces yo creo que es empezar a tomar conciencia de nosotros como individuos y de ahí empezar a trabajar pero en colaboración y no vernos como esos rivales, ¿no? Empezar a trabajarlo en Como un conjunto. triángulo amoroso. Exacto. Es que parece triángulo amoroso, ¿no? Sí, es que es una triada. Donde Porque está el niño como el niño emperador, la mamá de un lado, la maestra del otro y Se andan peleando. Exacto. no, ya en este modelo educativo donde nos dice que el niño al centro, no hay que malinterpretarlo, no es que el niño sea el centro del universo, ¿no? Sino que empezar a trabajar y a partir de entender que tanto la parte de la labor como padres y de la labor como docentes es este trabajo colaborativo. Y eso es lo que queremos hacer en Peces, que realmente se vea un cambio, que realmente se asuman los roles, pero no violentando, sino de verdad con una conciencia. hacer conscientes a los niños, hacer conscientes Sí. a los papás. Claro, y bueno, últimamente está de moda mucho lo que es una cultura de paz, esta cuarta transformación de paz. ¿No? Pero bueno, retomamos esta parte porque sí es importante, o sea, sí es importante prevenir e intervenir y terminar con la violencia, pero es a través de una cultura de paz, pero no una paz pasiva. Exacto. No de no movimiento y calladitos todos nos vamos a poner un candadito y así vamos a estar paz en todo. Si te paras, entonces estás cortando la armonía en mi aula, en mi casa. No, o sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de acción, de movimiento, y que dentro de toda esa movilidad podamos convivir armoniosamente dentro de nuestras diferencias, dentro de cada una de nuestras características y incluso nuestros viajes, ¿no? Porque en los cursos de verano los niños todos eran muy diferentes y venían de estatus sociales diferentes y en contextos diferentes, pero al final decían, pues vamos a jugar, ¿no? Al final, pues vamos a hacer alebrijes, ¿no? Y entonces empieza un momento de empatía, ¿no? Eso es lo que decimos, paz con acción. Colectividad, formar colectividad. Esa es la parte importante del programa Peces, ¿no? Si tú formas colectividad a partir del desarrollo de un cuentacuentos, pero también a partir de una conferencia con los padres, pero también a partir de un taller con los profesores, donde muchas veces nos hemos dado cuenta que nosotros mismos no somos enemigos ni del profesor ni del padre, ¿no? Porque viene un celo muy tonto, es un celo profesional. Ese celo profesional no tiene razón de ser. Tenemos que avanzar como sociedad. Aquel celo de los psicólogos con los médicos, con los psiquiatras, ¿no? Aquel celo de los pedagogos con los psicólogos, de los pedagogos con los profesores, de los IQ con los QFB, o sea... ese celo profesional,
no tiene razón de ser, porque todos cabemos dentro de este espectro que se llama humanidad. En ese momento que lo generemos. Es más, lo cita, ¿no? Este Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta Transformación, ¿no? Dice a las zonas más pauperadas, a los grupos más vulnerables, y eso es mentira. O sea, ¿por qué? Porque ya lo cita ahí, pero ¿dónde está en realidad? En realidad, ¿dónde está? Se sigue centralizando la cultura, se sigue centralizando el arte, sigue existiendo Alas y Raíces con todo y su billetote, sigue centralizándose y generándose esos compadrazgos y patrocinios internos entre cada secretaría y secretaría. Mientras tanto, los que se dedican a hacer el trabajo hasta abajo son los más pauperados, porque no se les paga, como el ejemplo de la Ciudad de México con el programa de TAOC. No se les está pagando, o se les paga cada vez que se acuerdan, se les da la gana. ¿Por qué? Porque Finanzas está peleado con Vinculación, o está peleado con y ese tipo de situaciones que son netamente de egos, y que los peores afectados son los compañeros que están hasta abajo, haciendo la chamba, haciendo el trabajo con la comunidad, con la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Ay, sí, entonces que no digan que la 4T debe haber en el discurso, como bien dice, la paz no es inacción, la paz es acción, y una acción que tenga que ver con el desarrollo de la comunidad. Eso sí es muy bueno. Mira, Shower Verbal me dice que si puedes repetir otra vez todo el programa, porque no lo de obras de teatro hacen, y si es para todo el público en general, y si son viables. Son viables, pues sí, son viables. Estamos pensando que son viables. No, son una provocación, realmente sí son muy viables, te dejan con ganas de salirte o quedarte o no saber qué hacer. Bueno, yo hablo de los dos unipersonales que tengo y ya dicen las otras. Bueno, yo hablo de Humanos. Humanos es una puesta en escena que está situada en el siglo XXII. Macos es un personaje que tiene pues como finalidad tratar de vivir bien, pero entre el sueño y el no sueño y esa decadencia del mundo donde ya hay no solamente una violencia simbólica, sino una tortura psicológica y neuropsicológica, ¿no? Ya esos aparatos del siglo XXII ya provocan reacciones biológicas en el organismo de Macos. Macos comete una acción muy fuerte, el desenlace pues es bastante complejo porque se le da pauta al espectador a que diga qué sucedió al final. Macos pues termina preguntándose qué se necesita, ¿no? Mariposas. ¿Y qué son las mariposas simbólicamente? La libertad, y esa libertad hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y por otro lado tenemos a Lic Pandemias. El Lic Pandemias pues es una puesta en escena al estilo de Bufón, donde el Lic Pandemias creció bajo el yugo o la educación de sus padres. Su padre fue político y él se empieza a formar en esa cuna política, pero además en esa cuna de machismo. Entonces por eso dice, le debo todo a mi partido, le debo todo a la política, y también a mi papá y a mi mamá. Entonces hace un recorrido por esta vida tan pomposa, tan rimbombante que genera, porque pues ya es un político, es una clase política. Entonces, acuérdense que la clase política está allá arriba y pueden estarse peleando en el Congreso, pero al ratito están comiendo y cenando juntos y es maravilloso verlos ahí abrazaditos, ¿no? Sin embargo, la clase de acá estamos peleándonos porque uno trae un pants amarillo y el otro trae un pants rojo, un pants verde, y creemos que por eso tenemos que pelearnos entre nosotros. Eso es falso, nada más nos utilizan. Así que pues de eso data esas dos obras de teatro. No sé. Sí, también tenemos ahorita dos de las que tengo muy presente. Una que se llama ¿De qué va la vida? Que en lo personal a mí me ha agradado muchísimo, bastante, porque me ha dado mucho, me ha transformado bastante el actuar en ella. Es esta historia entre un vagabundo, entre cómo se converge con otra historia, con dos hermanos. Pudiera parecer que uno es el bueno y uno es el malo. Y sucede ahí con los hermanos algo similar, algo fuerte, algo que no se los vamos a contar para que nos vean en la próxima función. Y la historia de una viejita
de una viejita que llega y tiene una visita inesperada. Es una obra muy conmovedora, pero de mucha reflexión. Las experiencias que hemos tenido cuando las hemos presentado es que pues, hay gente que se queda atónita, se queda sin palabras, hay gente que derrama lágrimas, hay gente que le parece una provocación, ¿no? Hay algo como que les mueve, y ha habido personas que se levantan y se van, entonces eso es lo hermoso, que te está provocando algo en ti. Bueno, yo sí me iría a ver y sí aguanto, ya. No lloro. Bueno, aquí Oscar ya sabe que si aguanté algo, creo que aguanto este tipo de... Yo me estaba riendo entre serio en fin. Ay, no. Aguanto todo. Estaba comiendo. Ahora, me dice Manguito Velaco achocolatado, ¿dónde puedo asistir a sus obras? Qué bonito nombre. Manguito Velayo achocolatado. Nunca lo había escuchado. Todos los domingos vamos a estar en esta en este devenir. Estamos tratando de generar un espacio nuevo de cultura en esta parte de Nesa, que hay varios, qué bueno que hay varios en Nesa, y es muy importante armar más, ¿no? Y dentro de eso pues está el Super H con Gaby, que nos está echando la mano ahí para que se pueda hacer en su café. Todos los domingos a las 4 de la tarde, a las 2 está el taller de alebrijes de la compañera, a las 4 la obra de teatro, y las otras vamos a estar, como bien dijimos, a partir de el 31 de octubre, de que va la vida en San Vicente de Chicolapan, en Beta 1. Es Beta 1. Ajá. Es Beta 1. Y el 9 de noviembre vamos a estar en... ¿Dónde dije? Vamos a estar en Casa Maja, ¿no? Casa Maja. En Casa Maja. Vamos a estar en Casa. En Gilicus, en Super H, en Cuarta y Sorpana, el 9 de noviembre. Y después ya vamos a estar en Casa Maja y vamos a estar en Calle Unión, ahí en la colonia Pantitlán, en Iztacalco. Ahí vamos a estar en esas funciones. Calle Unión, creo que sí por ahí he ido, Calle Unión. Sí. Ahí es la sede de los compañeros de Utopía Urbana. Así es. En el marco del encuentro de teatro con la muerte. Dice Elizabeth López, ¿tienen talleres o capacitaciones para docentes? Así es. Tenemos un taller de profesionalización para docentes, para pedagogos, para psicólogos y para quienes quieran generar una forma diferente de expresarse. Es decir, si de repente las personas o los profesionales sienten que como que les falta el fuá, como que no sé, como que tienen cierta sensibilidad a enojarse por las palabras que dice otra persona, o por ponerse muy estresado dentro del trabajo, nosotros a partir de las expresiones escénicas, de lo que es el bufo, de lo que es el clown, de lo que es la expresión corporal y la improvisación, así como del marco histórico-social, generamos una capacitación para los docentes. Entonces, si los compañeros docentes gustan que los acompañemos en sus escuelas, estamos a sus órdenes. A lo mejor nos invitan a un consejo técnico escolar, sí, y pues ahí estaremos trabajando con ustedes. Sí, que hace mucha falta, en muchas escuelas. Y más en las escuelas que están aquí por Metro Gómez Farías. Sí, hay situaciones escolares. Digo, yo conozco a una docente, a una pedagoga que es maestra, que bueno, pues el niño era violentado pues por su familia, y desafortunadamente a la mamá y a la abuela del niño no le gustó cómo implementaba ella las clases. Cabe decir que esta profesora trabajó en el Teletón, en el Centro de Autismo Teletón, entre otros, con chicos de discapacidad, y bueno, tiene un amplio conocimiento. Al dar clases, pues a los familiares no le parece, aleccionan al niño y le levantan un acta administrativa ante Guamasi, supuestamente por una violencia hacia el menor, cosa que no se acreditó, y desafortunadamente no les dan lecciones ni a los niños ni a los padres. Esta es una de las escuelas que sí les hace mucha falta este tipo de énfasis educativo a los docentes, porque incluso hasta en docentes que no pertenecen que no pertenecen a la normal, no los quieren.
Oh, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y pues, Lo vivimos, lo vivimos. Pues, Lo vivimos ya con Diana. para despedirnos, ahora sí, ya me comentan que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Una disculpa porque llegué un poquito tarde. Estuve también entrevistando por ahí a un periodista muy famoso que es Miguel Huitláhuac, en un cafecito muy cerca de ahí y muy emblemático de, pues cerca del Metro Revolución. Por ahí ya va a estar el video y por eso pues llegué un poquito tarde. Muchísimas gracias por la espera. Espero les haya gustado el programa, la dinámica. Aquí en una estación y cabina totalmente, ahora sí, gótica, como ustedes pueden ver. Muchísimas gracias aquí a mi querido Oscar Chavarría. Sí, en ese mismo tenor de idea, pues quisiera también dar las gracias de algunas personas que nos apoyaron o que nos han estado apoyando, como es la doctora Elizabeth Bermúdez, que es la directora de la Secretaría de Salud de la Delegación Cuauhtémoc, a la Fundación 18 de Marzo, Pensamiento Liberal, a Génesis 5, al Claustro Doctoral Iberoamericano, al Grupo Valquiria Oriental, Unión Pogo Santa Fe. Vamos a tener una alianza en Aguascalientes con Health and Job, que la encabeza la enfermera Claudia Briceño. Vamos a estar expandiendo esa parte que te comentaba que vamos a hacer a nivel nacional, a la doctora Dora, y entre muchos, perdón si no los leo, pero por tiempo, muchas gracias por ese apoyo y ojalá y puedan tener esta convivencia con nosotros, por el bien de ustedes y por el bien de La humanidad. Exactamente. Y nos sumamos a ello, a la señora Marta, al compañero Julio Hernández, por supuesto a todos los compañeros de Utopía Urbana, a Jesús, por supuesto, y a cada uno de los compañeros a los compañeros de Faro de Oriente, a Carla, a Ana, Mari, a Mañana, a mi hermana, también a Sandra que anda ahí en la ludoteca. Pues muchas gracias. Estos son los productos de Pambi. Cómprenlos, adquiéranlos aquí, originales. Esta mujer los hace, los hace con el corazón. Uno y lleve dos. En la compra de uno le cobramos dos. Esta es totalmente negra. Y este es totalmente Gótica. Ok, no, pues muchísimas gracias a todos ustedes y esperemos que en otro programa puedan venir, seguir con todo este tema porque pues veo que es muy amplio. Esperemos que aquí Oscar ya no esté tan serio en el siguiente programa y que traiga otro títere también. Un títere con bata. Así que pues, lo traemos de clase. Hola, soy pues, Oscar. Muchísimas gracias a todos ustedes, verdad muchísimas gracias. Esto fue a Equitas et Justitia per Humanis, es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Muchísimas gracias. Las transmisiones por la página, la fanpage de UTA Radio va a estar en unos minutitos, también por mi muro personal y bueno, la transmisión también. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias en verdad. Y pues ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana con otro programa más de Aequitas et Justitia. Ahora sí. Adiós. Ahora sí saquen las cosas. Ay, no, todavía seguimos.